Hola a todos, hoy os traigo un nuevo vídeo de sombras y es que me habéis pedido un montón que siga haciendo este tipo de vídeos, así que bueno, en esta ocasión vamos a ver los aspectos básicos de las luces y las sombras. Para mí hay tres puntos principales que tenemos que conocer para hacer bien las luces y las sombras. En primer lugar, tenemos que aprender a hacer degradados. Y esto ya tengo varios vídeos sobre cómo hacerlos, así que en este vídeo no nos vamos a extender en esto. El segundo punto sería cómo hacer la sombra propia del objeto. Y el tercero sería hacer la sombra que proyecta el objeto, que esto ya sí es más complicado, a mí todavía se me dificulta, pero bueno. En este vídeo nos vamos a centrar en el punto 2 y en el punto 3. Así que ya doy por hecho que sabes hacer degradados. De todas formas, te voy a dejar por aquí arriba y en la cajita de descripción algunos vídeos que tengo sobre esto para que le eches un vistazo si no. Y bueno, relacionado con el punto 2 y el punto 3 también vamos a conocer lo que es el valor tonal, que también es muy importante. Antes de comenzar con el ejercicio, me parece que es importante que repasemos lo que serían los puntos de luz o focos de luces. Y esto es que dependiendo de dónde provenga la luz, la sombra va a estar en un sitio o en otro. Entonces, como estáis viendo, he preparado un plano en el que solo va a aparecer un foco de luz. Pueden haber más focos de luces, pero vamos a empezar por lo básico. Así que en este plano tenemos un foco de luz y esto recibe diferentes nombres dependiendo de dónde provenga. Sería frontal si la luz viene de frente al objeto, cenital si la luz viene de arriba del objeto, lateral si la luz viene de alguno de los lados del objeto, contraluz si la luz viene de detrás del objeto y contracenital si viene de abajo del objeto. También si la luz es más intensa y está más cerca del objeto va a crear una sombra más dura, mientras que si está más alejada y es más tenue, va a crear unas sombras más difusas. Aunque esto de la luz da para largo, así que si queréis que más o menos os lo explique en otro vídeo, me lo podéis dejar en los comentarios. Dicho esto, vamos a empezar con el ejercicio de hoy y no vamos a añadir ningún color. Nos vamos a centrar en la escala de grises, en el blanco y negro, y en otro vídeo añadiremos el color. Aquí, como veis, he hecho unos cuadraditos y esto es para hacer la escala de valor. ¿Para qué hacemos esto? Para que veáis lo que es el valor tonal. Y el valor tonal es algo muy importante si queremos dar sensación de profundidad, crear volumen y destacar lo más importante de la obra. El valor tonal sería como el contraste entre las zonas de luces, las zonas de sombra y los medios tonos. Por eso en otros vídeos os decía que practicarais con la presión del lápiz, ya que así vais a ver la escala de valores. Aquí pondríamos el valor más oscuro, o sea, el tono más oscuro. Aquí iría el color más claro, que en este caso va a ser blanco. Y aquí sería el medio tono. Por eso os decía de coger tres colores, uno más oscuro, uno más claro y uno medio. Entonces dentro de estos tres ya luego podemos ir añadiendo todos los colores que queramos entre ellos. Bueno, vamos a comenzar a hacer la escala de valores y os recomiendo mucho este ejercicio para empezar porque de verdad ayuda mucho. Si hacemos un estudio en blanco y negro de lo que vamos a pintar, de hecho muchos artistas lo hacen antes de empezar a pintar, esto nos va a ayudar a ver cuáles son las zonas que quedan iluminadas, serían aquellas zonas que estén más blancas, las que quedan en sombra, que serían los tonos más oscuros, y los medios tonos, que serían aquellos que son como grises. Otro consejo, si vais a pintar a partir de una imagen de referencia, te puede ser muy útil pasar la foto a blanco y negro, así examina los tonos oscuros, los tonos claros y los medios tonos, y ya luego solo tienes que aplicar el color sustituyendo los tonos negros, grises y blancos. Aquí os enseño cómo lo haría yo. He cogido algunas imágenes que tenía por aquí
y simplemente me voy a imagen, modo, escala de grises y ya te lo cambia. Y como veis, lo que os decía, los tonos más claros quedan en blanco, los medios tonos en grises y los más oscuros quedan como negros. Una vez que sepamos lo que es el valor tonal, podemos aplicarlo a nuestro gusto. Las obras más realistas, por ejemplo, hacen mayor uso de la escala de valores, por lo general, claro. Y es cierto que es una parte importante para pintar, pero no lo es todo. De hecho, muchos artistas no se preocupan mucho de esto y se centran más en la armonía de los colores o en el contraste entre ellos, por ejemplo, entre otras muchas cosas. Como siempre os digo, es cuestión de gusto, pero está bien conocer los aspectos básicos para luego, teniéndolo en cuenta, hacer lo que a nosotros nos guste o lo que vaya más con nuestro estilo. Por ejemplo, en vez de poner 5 colores entre el tono más oscuro y el más claro, podríamos poner menos o poner más, según nos guste. Yo estoy usando diferentes tipos de mina y un lápiz, pero si tenéis diferentes tipos de lápices desde el HB para adelante, son más fáciles para hacer este tipo de ejercicio. Yo lo estoy haciendo así porque es lo que tengo. Y para terminar voy a utilizar un bastoncillo de oídos para difuminar el grafito. Luego limpio un poco con la goma lo que nos hemos salido y ya tendríamos lista nuestra escala de valores. Bueno, ya que la tenemos, ahora vamos a pasar al segundo ejercicio y lo que vamos a hacer es pasar los tonos de aquí arriba al círculo. He elegido el círculo porque es como la forma más sencilla y entonces me parece que es más fácil para aprender. Pero antes de empezar a colorearla os voy a enseñar una técnica súper fácil para saber dónde tenemos que aplicar las sombras y dónde tenemos que aplicar las luces. Como veis, en un plástico he pintado el sol y con líneas paralelas lo que vendría a ser los rayos del sol. Entonces lo colocaríamos encima del objeto y lo podemos mover en cualquier dirección y así nos va a ser más fácil saber dónde está impactando la luz. Para este ejercicio voy a hacer como que la luz viene de la esquina derecha. Entonces lo colocamos y os aconsejo que antes de empezar a colorear os fijéis bien dónde queréis que esté la luz. Bueno, si nos fijamos, la mayor parte de la luz va a impactar arriba y por lo tanto la zona de abajo va a estar en sombra. Luego la sombra llegará donde termina el borde del objeto y hasta abajo. Hacemos con la línea paralela que tenemos, nos va a resultar más fácil. Bueno, apartamos esto y voy a señalar aquí la luz directa. Y lo que vamos a hacer ahora es numerar cada tono de arriba y los voy a colocar en el círculo. Y una vez que lo tenemos, lo único que tenemos que hacer es trasladar los colores al dibujo. Yo los he pintado para que lo veáis bien, pero esto no hace falta hacerlo. Al principio nos va a resultar más difícil, pero como todo, con la práctica ya va a salir solo. Toda la parte de abajo del círculo va a quedar más oscura y en la parte que choca con el suelo va a haber un reflejo. Lo que voy a hacer es ir pintando poco a poco el círculo completo
añadiéndole una capa fina para saber más o menos el color que quiero conseguir. Y ya luego vamos a ir añadiendo capas, capas y capas. En la parte de arriba también vamos a dejar un espacio en blanco que va a ser el brillo. Volviendo a lo que os decía antes de la importancia de la posición de la luz, de dónde decidamos colocar la luz en nuestros dibujos, tenemos que tener en cuenta que el brillo sería igual al volumen y la sombra igual a la profundidad. Y entonces las cosas que queden en luz resaltarán más y lo que quede en la sombra menos. Entonces, si queremos destacar un objeto frente a otro, ese lo pondremos en luz y los demás lo pondremos en sombra. Y estaríamos dando a entender que lo que queda en sombra son elementos menos importantes de la composición. Ya que lo tenemos, vamos a pasar a la sombra proyectada. Y para entender la sombra tenemos que saber una serie de puntos. El primero sería que las sombras son más oscuras y más nítidas cuanto más cerca esté del objeto, y son más claritas y suaves por los bordes. Entonces voy a oscurecer lo que esté más cerca del objeto porque es donde menos luz entra, y voy a ir difuminando a medida que se aleje del objeto. Lo segundo que tenemos que saber es que las sombras imitan la forma del objeto. Por lo tanto, como el círculo es redondo, su sombra será redonda. Pero como lo estamos mirando de lado, la sombra se aplastará. Por lo tanto, es como un óvalo. Por último, las sombras del sol, como es este caso, nunca van a ser más anchas que el objeto. Sí pueden ser más largas, pero más anchas no. Así que conociendo estos puntos más o menos podemos mejorar nuestra técnica en la sombra. A mí me gusta hacer las sombras difuminadas, no me gusta marcar tanto la sombra, sea cual sea la luz. Pero como os decía antes, vosotros podéis decidir dónde colocar las sombras en vuestro dibujo, ya que esta técnica es como muy personal y flexible. Puedes hacerlas más básicas como en un estilo cartoon o más realistas. Incluso podemos falsear sombras y luces si nos parece que queda mejor en la composición. No pasa nada, no tenemos por qué hacer siempre todo muy realista. Ya que tengo el dibujo terminado, vamos a añadir los conceptos, aunque os lo he dicho antes más o menos por encima, para que sepáis exactamente lo que es cada parte. El brillo sería el tono más claro y la sombra proyectada el tono más oscuro. Y en medio situaríamos el medio tono. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y sobre todo que os sirva. Si ponéis en práctica alguno de mis vídeos, me encantaría que me etiquetarais en Instagram y nos vemos en el próximo vídeo.